Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado La misericordia y el perdón. La misericordia es la virtud que triunfa sobre el rencor y el resentimiento. La persona misericordiosa sabe perdonar. También es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Por tanto, la base de la misericordia es el perdón. El mayor ejemplo lo tenemos en Dios, que aplica su misericordia al perdonar nuestros pecados. Es por tanto la misericordia el atributo de Dios en virtud del cual nos perdona nuestros pecados, al compadecerse de las miserias que conlleva el pecado en el ser humano. La misericordia con el perdón vence el rencor e incluso el odio que alguien pueda tener contra otra persona. En definitiva, aprende a perdonar. Por tanto, la definición de la misericordia sería la virtud que triunfa sobre el rencor, que triunfa sobre el odio justificado, quizá justificado por el daño recibido sin merecerlo, y que también triunfa sobre el resentimiento y el deseo de venganza. El verdadero cristiano tiene misericordia y deja que Dios le haga justicia. En Mateo capítulo 5 versículo 7, Jesús en el Sermón del Monte nos dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». En otras palabras, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Jesús dijo estas palabras en un contexto cultural en el cual la misericordia dejaba mucho que desear, brillaba por su ausencia, nadie apreciaba la misericordia. Los romanos, que dominaban el territorio, no eran nada misericordiosos e incluso lo veían como una señal de debilidad. Tenemos el caso del emperador Nerón, que incendió Roma y acusó a los cristianos y los envió al circo romano para que fueran devorados por las fieras, y todo esto era celebrado por el pueblo como algo que formaba parte de su diversión. Para ellos era un espectáculo más. Incluso uno de sus filósofos llegó a escribir que la misericordia era una enfermedad del alma. La misericordia y el perdón no tenían ningún valor en su cultura, y lamentablemente es lo mismo que ocurre en nuestra cultura y en nuestra sociedad contemporánea. De ahí que las palabras de Jesús son de aplicación para nosotros hoy. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Esto es parte de la ley de la siembra. Si queremos recibir misericordia cuando nos toque, nosotros debemos haberla tenido antes con los demás. La misericordia, por tanto, significa un sentimiento de piedad, de compasión por la persona que sufre, pero que no debe quedarse solo en un sentimiento. Debemos actuar, hacer lo necesario para remediar el sufrimiento. Decir lo siento no es misericordia, no sirve si nos quedamos solo en palabras y no actuamos. La verdadera misericordia genera acción. La palabra misericordia aparece 385 veces en la Biblia. Esto habla y demuestra de la importancia de la misericordia en la vida de todo creyente. En Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5, Pablo nos habla de la riqueza de Dios en cuanto a su misericordia y cómo la aplicó. Dice así: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, como he dicho, condenados por nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo». Y añade: «Por gracia sois salvos». Dios es tan sumamente rico en misericordia y nos ama tanto que a pesar de que estábamos condenados por causa de nuestros pecados, Dios nos perdonó cuando levantó a Cristo de los muertos, nos dio vida. Eso solo es por la misericordia, y esa misericordia es parte de su gracia que Dios nos ha concedido, salvándonos por medio del sacrificio de Cristo y de su gloriosa resurrección. También en Colosenses capítulo 3 versículo 12, Pablo nos exhorta a que seamos agradecidos por el amor y la misericordia que hemos recibido de Dios, incluso sin merecerlo, y nos dice: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y llamados de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dado que Dios nos llamó para que seamos su pueblo santo y amado por Él, nosotros tenemos que vivir con una tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia con los demás. Debemos también ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonar a todo el que nos ofenda, y saber también pedir perdón cuando toque. Debemos recordar que el Señor nos perdonó a nosotros, así que nosotros también debemos perdonar a los demás. Esto es una ley espiritual. Si no perdonamos, tampoco Dios nos puede perdonar. Y sobre todo nos dice Pablo que vivamos amando a Dios como se merece y amándonos unos a otros con el mismo amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía. La misericordia y el amor de Dios son parte de su esencia y debe ser también parte de la esencia de todo verdadero cristiano, de todo verdadero hijo de Dios. Recuerda, y te dejo con esto: la misericordia y el perdón siempre van unidos, puesto que el perdón es la base de la misericordia. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.